Buenos días, hoy veremos las biomoléculas orgánicas presentado a la docente Marisol Villalobos por Claudia Gutiérrez. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y las biomoléculas se constituyen por los glúcidos o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de almacenamiento y consumo de energía. Características: son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Tienen enlaces covalentes químicos difíciles de romper de tipo covalente. Son un constituyente esencial de los seres vivos. Compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Son moléculas energéticas de uso inmediato para la célula glucosa o se almacenan para su posterior consumo, almidón y glucógeno. Se clasifican en disacáridos, oligosacáridos. Los disacáridos son azúcares compuestos de dos residuos de monosacáridos unidos por un enlace glicosídico éter con una pérdida de una molécula de agua. Al realizarse dicha unión por hidrólisis, producen dos moléculas del mismo o diferentes monosacáridos. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos que pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucosídicos. Un enlace covalente que se establece entre grupos el alcohol de 2 monosacáridos con el desprendimiento de una molécula de agua. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples, poseen de 3 a 7 átomos de carbono y su fórmula empírica es CH2O por N. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los glúcidos o carbohidratos, su función. Los glúcidos o carbohidratos representan las principales moléculas de almacenamiento de energía, debido a que funcionan como reserva en los vegetales. Los vegetales almacenan grandes cantidades de almidón producidos a partir de la glucosa elaborada por fotosíntesis y en mucha menor proporción lípidos, almacenaje de energía de larga duración. En el tubo digestivo, los polisacáridos, básicamente almidón, son hidrolizados por las glucosidasas de los jugos digestivos, rindiendo monosacáridos que son los productos digestivos finales. Estos son absorbidos por las células del epitelio intestinal e ingresan en el hígado a través de la circulación portal, donde alrededor del 60% son metabolizados. En el hígado, la glucosa también se puede transformar en lípidos que se transportan posteriormente al tejido adiposo. Los animales almacenan básicamente triglicéridos, lípidos, al contrario que los glúcidos. Los lípidos sirven para almacenar y obtener energía a más largo plazo. También almacenan cierta cantidad de glucógeno, sobre todo el músculo y el hígado. Glúcidos energéticos. Los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células.
Los glúcidos estructurales son algunos polisacáridos que forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la mureína o peptidoglicano, componen las paredes celulares de bacterias. Los lipopolisacáridos componen de la membrana externa de las bacterias, Gram. La celulosa es el componente de la pared celular vegetal. La quitina compone el exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos y la pared de las células de los hongos. Los mucopolisacáridos forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Además, podemos encontrar glúcidos formando parte de las estructuras de otras biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El principal polisacárido estructural de las plantas es la celulosa. Estas forman la parte fibrosa de la pared celular de las células vegetales. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura son moléculas hidrófobas, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares, como la benzina, el benceno, cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son las más ampliamente distribuidas en la naturaleza. Sus características son: los lípidos son moléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineares, pero algunos tienen anillos aromáticos. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Los lípidos son hidrofóbicos. Esto se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por un enlace de hidrógeno. Se clasifican en lípidos saponificables. Son los semejantes a las ceras y grasas y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Como simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Así, glicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llaman aceites. Séridos son las ceras. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, como los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrosídeos, gangliosídeos. Los lípidos insaponificables, estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse, como los terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Sus funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Una función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que en un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. La función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora.
hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Funciones biocatalizadoras. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Proteínas. Son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales simples, repetitivas, monómeros, denominadas aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi todas poseen también azufre. Características. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo y un grupo amino de residuos de aminoácidos adyacentes. Son impredecibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes. Función. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Funciones de reserva, como la ovoalbuminia en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en órganos vivientes, la hemoglobina y otras moléculas con función de transporte en la sangre. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Los receptores de las células a los cuales se fijan las moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Acá vemos una representación de la estructura tridimensional digitalizada de la mioglobina. La animación corresponde a la transición conformacional entre las formas oxigenada y desoxigenada. Se clasifican según su forma. Fibrosas, presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos en estas son queratina, colágeno y fibrina. Globulares, se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Las mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra globular en los extremos. Según su composición química, son simples o holoproteínas. En su hidrólisis solo produce aminoácidos, ejemplos de estas son las insulinas y el colágeno. Globulares y fibromas, albuminas, proteínas simples. Conjugadas o esteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácidica se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar
o ion inorgánico. Ejemplo de estas son la mioglobina y los citocromas. Las proteínas conjugadas o estereoproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Nucleoproteínas, su grupo prostético son los ácidos nucleicos. Lipoproteínas, su grupo prostético son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. Metaloproteínas, el grupo prostético está formado por metales. Cromoproteínas son proteínas conjugadas por un grupo cromóforo. Glucoproteínas, el grupo prostético está formado por los carbohidratos. Fosfoproteínas son proteínas conjugadas con un radical que contiene fosfato distinto de un ácido nucleico o de un fosfolípido. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Características del ácido nucleico, así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula, es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, las cuales se componen en azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo fosfato. Función. La función de ambos tipos de ácidos nucleicos está relacionada con el almacenamiento y el empleo de la información, así como su transmisión de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa a través de la acción conjunta de este y del ARN. Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos y unidades que las forman. Del ADN, almacenar la información genética codificada de una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Del ARN-M, llevar la información genética codificada obtenida por transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Del ARN-R, asociado a proteínas, constituye los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARN-M durante la traducción, síntesis de proteica. Del ARN-T posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, forma los complejos de transferencia AA, ARN-T, transferir los aminoácidos a los ribosomas, colocarlos en el lugar que le corresponde a la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARN-M, por complementariedad entre el triplete anticodón del ARN-T y el triplete codón del ARN-M. Se clasifican existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno: ribosoma en el ARN y desoxirribosoma en el ADN. Por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice y el ARN tiene solo una cadena. Las referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención.